Sí. Esta parte dice que una era una variable constante. Sí. O sea, en las máquicas dice que variable. Por ahora, sintaxis. La sintaxis dice que hay unos símbolos de constante. O sea, la pregunta, ¿cómo es que te llamas tú? David. La pregunta de David es que si, cuando yo digo que esto es un símbolo de constante, un símbolo de variable, si eso es semántica o no. Entonces, no, gramáticas, entonces sí. Entonces todavía no hay semántica. No le hemos dado semántica, pero en los símbolos, en los alfabetos dijimos que había unos símbolos que se llamaban símbolos de constante y unos símbolos llamaban símbolos de variable. Entonces, pues como este es un símbolo de constante, ahí lo puedo escribir y como este es un símbolo de variable, ahí lo puedo escribir. Pero, ¿qué significa eso? Todavía no le hemos dado significado a eso. Si o sea, en el primer lugar, porque la ave, y luego esta de la palabra. Exacto, entonces aquí en el convención tiene que haber un símbolo, un conjunto de símbolos de constantes. Típicamente usamos A, B, C, pero usted me puede decir, estoy haciendo un lenguaje para modelar, no sé, el mundo aeroespacial y en ese lenguaje mis constantes van a ser estas. Y esos son mis símbolos. No tiene que ser A, B, C, pero usted tiene que decirme cuáles son sus símbolos de constante, cuáles son sus símbolos de variable, cuáles son sus símbolos de función para yo cuando lea entender qué fue lo que escribió. Uno establece el alfabeto. Uno establece el alfabeto. Pero mientras no haya un alfabeto establecido diferente a este es el alfabeto. ¿Sí? Pero uno puede cambiarlo porque esos son conjuntos de símbolos que uno puede cambiar. Bien. Entonces, hecha esa aclaración, como la gramática ahora es más, pues más compleja, se pueden escribir muchas más cosas, entonces necesitamos vocabulario para hablar de esa gramática, necesitamos definir conceptos sobre esa gramática. Entonces vamos a definir el concepto de alcance, de variable libre y de variable ligada, porque ahora existe eso de símbolos de variables, no sé qué, entonces como aparecen nuevas sintaxis, aparecen nuevas definiciones para poder hablar de esa sintaxis. Entonces, si tenemos una fórmula cuantificada, o sea, la A al revés o la E al revés, X, palito, predicado de la izquierda, 2 puntos, predicado de la derecha, o con la E al revés, respectivamente. Entonces, a esta fórmula, este predicado phi y este predicado psi y phi, se conocen como el alcance del cuantificador A al revés o E al revés. Entonces, ¿cuál es el alcance de este cuantificador? El alcance de este cuantificador son estas dos fórmulas o estos dos predicados. Porque acuérdense que una fórmula con cuantificador tiene un cuantificador, un símbolo de variable, un palito, un predicado, un 2 puntos y otro predicado. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es, el alcance de un cuantificador se define como los dos predicados que hacen parte de la fórmula. El predicado antes del 2 puntos y el predicado después del 2 puntos. Eso se llama el alcance del cuantificador. O sea, ese es su alcance. Solo por decir algo aquí. El alcance de este cuantificador es este predicado y este predicado. ¿Sí? Pero, por ejemplo, el alcance de este cuantificador son el predicado true, que no está ahí, pero porque no lo pusieron, y este predicado. O sea, en el alcance de este cuantificador no está esto, porque eso está por otro lado. O sea, el alcance y en otra, como cuál, aquí no tengo. Pero digamos, si yo tuviera esta y esta, o sea, todo esto implica todo esto, en el alcance de este está esto que dijimos, en el alcance de esto de aquí, pero en el alcance de este no está lo de aquí, si están unidas estas dos por una, o sea, el alcance de un cuantificador es el predicado que hay antes del 2 puntos y el predicado que hay después del 2 puntos de él. Eso se llama el alcance. ¿Para qué va a servir el concepto de alcance? Más tarde lo vamos a usar. Pero digamos, esa es una definición nueva, el alcance de un cuantificador. Ahora, como esas son las fórmulas nuevas, las fórmulas viejas,
no existían cuantificadores, entonces no, ese concepto no existía. Este concepto de alcance existe para las fórmulas con cuantificador. Las fórmulas que no tienen cuantificador, no existe el concepto de alcance, porque el que alcanza es el cuantificador. Un cuantificador alcanza unas fórmulas. ¿Cuáles? Las que están en su predicado antes del 2 puntos y en su predicado después del punto, no alcanza más. Ahora, en una fórmula cuantificada, que son las nuevas aquí, se dice que X, una pregunta que hay aquí un segundo, el alcance sería algo similar con el alcance de una área de programación. Exacto, es un concepto parecido. Cuando usted escribe, define una función y adentro define variables, el alcance de esas variables es adentro de esa función, por fuera nadie las conoce. ¿Sí? Eso tiene que ver con el alcance, exactamente. Es un concepto relacionado. ¿Sí? Y de hecho vamos a ver que cuando un lenguaje, cuando usted hace un programa y el compilador le dice la variable X no está definida en ninguna parte, es porque él no encontró esa variable X, no la encontró en el alcance de nadie, en el alcance de ninguna función. Entonces aquí va a pasar cosas parecidas. Cuando aparezca una variable que no está en el alcance de ningún cuantificador, entonces vamos a decir que esa variable está rara. Le vamos a llamar, no está ligada, está libre. Cuando una variable está en el alcance de un cuantificador, vamos a decir que está ligada a ese cuantificador. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que esta X está ligada a este cuantificador o esta X está ligada a este cuantificador en la fórmula cuantificada. Siempre y cuando X no esté ligada a otro cuantificador dentro de las cosas que hay aquí adentro. También puede pasar. Usted tiene una variable X declarada por fuera en un lenguaje, en un programa, y luego por dentro de una función declara otra vez X. La X de la que habla adentro es de la que declaró adentro, no la que estaba declarada afuera. Eso tiene que ver con el alcance. Digamos, esta variable X, ¿qué valor tiene? Tiene el valor de donde está en su alcance. Entonces, si dentro de esta psi o dentro de esta phi, adentro, esa fórmula, que es un predicado, también tiene una A al revés X o una Y al revés X, pues esa X es la que cuenta de ahí para adentro, no la X que estaba afuera. O sea, si dentro de esta o dentro de esta hay X cuantificadas, esas ya, entonces sacan del alcance, lo que está allá adentro con X está en el alcance de la X de aquí adentro y no la X de aquí afuera. Entonces, pero por ahora, hasta que no vamos a ejemplos, no vamos a ver eso. Entonces, por ahora la definición. ¿Qué significa que una variable esté ligada a un cuantificador? Entonces, la variable, el símbolo de variable X está ligado al símbolo de cuantificador del que está al lado. Esa variable X está ligada al cuantificador siempre y cuando aquí no esté la X cuantificada y aquí tampoco esté la X cuantificada. Si aquí hubiera una X cuantificada, entonces esas X de aquí adentro no hablan de esta X de aquí afuera. Entonces, la idea es, cuando yo me encuentre una variable, voy a mirar a quién está ligada, a qué cuantificador está ligada. Entonces, una variable está ligada al cuantificador más cerquita que la cuantificó. Hagan de cuenta que una cuantificación es como una declaración, es como creo la variable X. ¿Sí? No dicen de qué tipo, pero yo creo la variable X. Entonces, de la variable X que hay aquí, ¿dónde fue creada? Digo, pues fue creada aquí. A menos que aquí dentro de esta fórmula hayan creado una variable interna que se llame X. Entonces, las X de ahí son las de allá adentro y no las de aquí afuera. Vamos a ver ahorita ejemplos. Entonces, si yo tengo una fórmula, cualquiera, fíjense que esta ya no es una fórmula cuantificada, una fórmula cualquiera, que compleja, compuesta y todo lo que sea. Entonces, cuando yo vea a X, entonces voy a decir que esa X está ligada, si existe un cuantificador dentro de esa fórmula, al que X esté ligada. Y si no, pues digo que no está ligada en esta fórmula. O sea, una variable puede estar ligada o no en una fórmula. ¿Cuándo digo que está ligada? Si hay un cuantificador dentro de esa fórmula a la que esa X esté ligada y si no, no. Ya vamos a ver ejemplos, antes estoy dando definiciones. Y se dice que una aparición de X está libre
si no está ligada a ningún cuantificador de la fórmula. Entonces, ahora sí, por fin un ejemplo para mirar todas estas definiciones. Considere esta fórmula. Y esta fórmula es una fórmula compuesta. A la izquierda un predicado y a la derecha otro predicado. El de la izquierda, el predicado es un predicado sencillo, P de X. El de la derecha es un predicado cuantificado, que dice que, aquí me faltó el palito, aquí falta el palito, que dice que A al revés X palito, que falta aquí, Q de X y a la derecha del dos puntos R de XY. ¿Listo? Esa es una fórmula. Entonces la pregunta es, ¿esta X que hay aquí está libre o está ligada? ¿Esta X que hay aquí está libre o está ligada? ¿Esta X que está aquí está libre o está ligada? O sea, las veces que X se usa en un predicado o en un símbolo de función, ¿está ligada o no está ligada? Entonces, esta, por ejemplo, no está ligada a nadie. Porque yo me pongo a mirar esta X, ¿quién la declaró? No está ligada a nadie. Entonces ella está libre. Pero, por ejemplo, esta X está ligada a este cuantificador porque este la declaró aquí. O esta X está ligada a este cuantificador porque la declaró aquí. Pero esta Y, por ejemplo, pongo a mirar y aquí no está ligada. Están ligadas. ¿Sí? La Y está ligada porque cuantificador se lo marca la X. Exactamente. Exactamente. O sea, el cuantificador, como les digo, asócienlo como a cuando uno declara un lenguaje de programación, una variable. Es con X, exacto. Luego, las que están ligadas es la X, la Y no está ligada. ¿Ligada a quién? Está ligada dentro de esta fórmula, Y no está ligada. Y dentro de esta, pues tampoco. ¿Cierto? Entonces, la que son rosadita y la verde son libres, y las que son verde oliva y la anaranjada son ligadas. O sea que puede haber apariciones de X de la misma variable, del mismo símbolo de variable X, unas que sean ligadas y otras que sean libres. ¿Sí? Igual que puede pasar en un programa que usted escriba, que la X de un lado y la X de otro y la X de otro no se refieren al mismo valor. Usted utilizó la variable X dentro de tres funciones diferentes, la variable X en cada una se refiere a su alcance ese pedacito de allá. No tiene nada que ver con el resto del programa. ¿Bien? Esos son los conceptos de alcance, variable libre y variable ligada. ¿Para qué son esos conceptos? Entonces vamos a hablar de una fórmula de cerrada o abierta. Una fórmula de cerrada si ninguna variable aparece libre en ella. Una fórmula cerrada es como un programa que usted hizo que no tiene variables sin declarar. Cuando usted hace un programa que tiene una variable sin declarar y se lo pasa al compilador, el compilador le dice, esa variable no está declarada. Eso quiere decir que ese programa es como un programa abierto, tiene variables sin declarar. Cuando todas las variables están declaradas, el programa está cerrado, es decir, se puede ejecutar. Entonces, una fórmula es cerrada si ninguna variable aparece libre en ella. Por ejemplo, miren esta fórmula. Entonces, vamos a ver las variables que aparecen. Esta Y está cuantificada por este cuantificador. O sea que esa Y no está libre, está ligada. Aquí hay una X. Esta X, me pongo a mirar y pin, está cuantificada por este cuantificador. Entonces, esa X, señor. Esta Y está ligada. Es diferente. Porque cuando yo me pongo a ver cuál es el alcance de este cuantificador, porque esa Y está dentro del alcance de este cuantificador. Esa Y está aquí dije la Y. Del cuantificador que estuviera, digamos, Y o digamos, S, Y,
si esa es estuviera ligada al cuantificador del disco. Tampoco, porque fíjate que aquí hay dos fórmulas, esta y Por la esta. separación de I. Exacto. Entonces, este señor no alcanza, el alcance de este señor no alcanza a llegar aquí. Ah, ok. El alcance de este señor va hasta aquí. Si no hubiera seguido, claro. Sí, O sea, que si hay una falta de exposición, falla o sí, sí, exacto. Las dos cosas están en dos alcances diferentes. ¿Sí? Sí, a menos que yo le pusiera, por decir algo, si yo le pusiera un paréntesis, si yo le pusiera un paréntesis aquí, algo así. Entonces estaría diciendo que esta Y está cuantificando todo este I. ¿Sí? Esta Y tiene su alcance en todo este. Pero aún así, esta Y, como aquí adentro hay otra Y cuantificada, no se refiere a esta, sino a esta de acá. Esta Y. Y esta Y se refiere a esta de acá. Pero tal como está escrito, esos paréntesis no están. Entonces, tal como está escrito, es como si estuviera esta fórmula y esta otra. Y entonces el alcance de esta Y no alcanza a ser sino hasta aquí. No alcanza a ser más. Muy bien, esa es la idea del concepto de alcance. ¿Y para qué sirve el concepto de alcance? Para saber si las variables que hay ahí están ligadas o no están ligadas. ¿Para qué sirve están ligadas o no están ligadas? Porque en esta fórmula todas las variables están ligadas. Entonces, una fórmula que todas las variables estén ligadas se llama cerrada. ¿Y qué pasa con una fórmula que todas las variables estén ligadas? Puedo pronunciarme sobre su valor de verdad. ¿Sí? Igual que un programa en que todas las variables estén declaradas, puedo ponerlo a correr. Pero usted tiene un programa en que hay variables sin declarar, ni siquiera el compilador lo compila, le dice, no, a mí decláreme esa variable. Yo no sé si es un entero, no sé si es esto, yo no corro eso, porque hay variables sin ligar. Entonces, yo tampoco voy a hablar de la verdad de una fórmula que sea abierta, porque una fórmula abierta, como van a ver aquí a continuación, una fórmula abierta es una fórmula que tiene al menos una variable libre. Entonces, por ejemplo, esta X no está ligada a nadie. Entonces, está libre. Y por estar libre, esta fórmula completa está abierta porque tiene variables libres. Entonces, no puedo hablar de la verdad de esa fórmula porque no sé X a qué se refiere. Eso es lo que pasa. Entonces, no voy a poder hablar de la verdad de fórmulas abiertas. Solo puedo hablar de la verdad de fórmulas cerradas. Por eso necesito estas definiciones, para que a la hora de hablar de la semántica, de la verdad, yo pueda decir, voy a hablar de la semántica de las fórmulas cerradas, no de las fórmulas abiertas. Las fórmulas abiertas no me pronuncio sobre la verdad, porque, porque su verdad depende de quién es X. Como no sé quién es X, entonces no puedo hablar de eso. Igual que un programa no lo puedo correr si me declaran, no me, si tiene X, X no sé qué y no está declarada. Entonces yo no sé quién es X, yo no sé qué hacer con eso. No sé cuando me dicen más, si me están diciendo que concatene, si me están diciendo que sume, si me están diciendo que haga qué. Entonces no puedo. Así son los lenguajes de programación. Y esto es la lógica de la programación. Los lenguajes de programación son lenguajes como el de la lógica. Aquí me pusieron una pregunta, un segundo. La letra griega que nombra la fórmula es solo para darle un nombre. Sí, señor, es solo para darle un nombre. Es solo para darle un nombre. Este nombrecito es para darle un nombre a la fórmula. No es un símbolo especial, es un nombre. Sino que las fórmulas del cálculo de la lógica de predicados se suelen nombrar con letras griegas. Eso ya son convenciones. No se puede determinar la verdad de una fórmula abierta, me están preguntando eso. Entonces, pues todavía no he llegado a la parte de semántica, pero estas definiciones son sintácticas. Aquí solo yo veo y digo, y esa fórmula tiene, es cerrada o es abierta. No tiene nada que ver con su semántica. O sea, el que sea abierta o cerrada es sintáctico. Igual que es sintaxis que el lenguaje de programación le compile y le diga, le faltó declarar una variable. Eso es sintáctico. Él ni sabe que usted la quería usar, ni sabe para qué la quería usar. Le dices, sintácticamente ahí me falta una declaración. Entonces, aquí es igual, es una observación sintáctica, pero no vamos a buscarle la verdad, sino las fórmulas cerradas. Igual que no voy a correr programas, sino programas que tengan todas sus variables declaradas. Es como, entonces es una analogía porque los lenguajes de programación lo conocen ustedes más, pues porque han estado más metidos en hacer programas y cosas. Bien.
Fórmulas cerradas y abiertas.